Bueno, buenas tardes por venir. Como sabéis, estamos en el proceso de primarias para elegir Secretaría General y Consejo Ciudadano del Podemos Cantabria. Y hoy tenemos dos candidatas con nosotros que han tenido la amabilidad de venir. Vamos a debatir los documentos político y organizativo. Nos van a... Político y igualdad. Estoy un poco desdormido. Y bueno, va a empezar Rosana, luego seguirá Vero, 10 minutos cada una. Os iré avisando cuando os acerquéis un poquito al tiempo y tendremos luego un turno de preguntas para que todo el mundo pueda pues hacer su aportación y ya nos lo expliquen. Va a estar por ahí, creo que Luis tenía al fondo, Iván, perdón, tiene papel y boli, pues si queréis durante el transcurso de la exposición ir diciéndole, y así nos ahorramos el tener que pedir turnos. Y bueno, pues cuando queráis, y gracias por venir, y os dejo con Rosana. Bueno, pues me toca a mí empezar, que es una novedad porque en los otros debates que hemos tenido hasta ahora me ha tocado finalizar siempre y bueno, hoy me toca comenzar. Muchas gracias por estar aquí, por venir a escucharnos y interesaros por nuestros documentos y por nuestra línea política y lo que ofrecemos como candidatura a Cantabria 2019. Para mí siempre es un placer venir a esta zona de Cantabria también, digo tan bonita, pero que por desgracia es para mí menos conocida habitualmente por la distancia que conlleva de Santander, que es de donde vengo. Y bueno, pues os voy a explicar un poquito cuáles son las líneas generales de nuestro documento político y de igualdad. En realidad, el documento político teníamos desde el principio muy claro cómo podría orientarse y cómo podía ser, porque hace tiempo que mi equipo y yo tenemos claro que creemos que es importante para una Cantabria progresista y para una Cantabria en la que se pusiera en relevancia su identidad y su esencia como Cantabria y sus características particulares, porque creemos que demasiadas veces ha quedado difundida esta comunidad pequeña entre el territorio en general y sin embargo es una comunidad pequeña pero con diferentes características a lo largo de sus comarcas, lo cual es importante tener en cuenta, es importante resaltar y es importante consideramos que remarcar tanto a nivel organizativo como a nivel político, ¿no? Pero hoy nos ocupa el documento político. Hemos querido también estructurar nuestro documento político en 4 ejes fundamentales, que es lo que voy a pasar a explicaros a continuación. Y estos 4 ejes obedecen a las 4 características, digamos, que están enmarcando la política general de nuestro país, pero también en concreto de Cantabria. Frente a la crisis política que estamos viviendo todas, creemos que es necesario un cantabrismo popular de mayorías. La Cantabria luchadora y progresista que siempre se nos ha callado, porque siempre se nos ha hecho creer que Cantabria es ese lugar conservador en el que nadie se mueve, y no es cierto. A nivel histórico, Cantabria tiene muchas muestras de esa línea progresista. La defensa del conocimiento de Cantabria, la defensa de su dignidad y de su identidad. En este sentido, tenemos varios puntos concretos en los que creemos que hay que hacer hincapié. En la defensa de la memoria histórica, en los planes de educación en los que existan contenidos de Cantabria, que nuestros jóvenes, además ese es mi ámbito, salgan de los centros educativos conociendo no solo la geografía, sino, como decía antes, la tradición y la historia, sobre todo, de nuestra comunidad autónoma. Establecer el día 28 de julio como Día del Pueblo Cántabro, un archivo de oralidad que también nos falta, en el que queden remarcados tanto lenguajes como el uso, como relatos y costumbres de nuestra tierra. Frente a la crisis social que también estamos viviendo, consideramos que es necesario e imprescindible un auténtico plan de estrategia económica y social para nuestra tierra. Dentro de ello, creemos que es imprescindible, en primer lugar, una reindustrialización sostenible, adecuada, y también la implementación de una renta básica, que todo ello, por una parte, incentive la economía de Cantabria y también dé seguridad y bienestar a cada uno de nuestros ciudadanos.
Medidas claras para garantizar un futuro laboral y económico, como os decía, y siempre de forma sostenible. Frente a la crisis territorial, bueno, pues todo esto que os estoy comentando, más los derechos fundamentales que tenemos cada una de nosotras, deberíamos blindarlo en nuestra ley fundamental, hacer una reforma profunda del Estatuto de Autonomía. ¿Y qué cuestiones deberían quedar blindadas ahí también, además de estos dos puntos primeros que os he comentado, y además de nuestros derechos fundamentales? Pues el reconocimiento histórico de Cantabria, como os he dicho, fijar los derechos sociales, generar, propiciar, impulsar municipios participativos y hacer dejar plasmado, digamos, de forma más clara y más práctica y más real esa demarcación, estructuración comarcal de la que tanto históricamente se ha venido reivindicando y no se ha llevado a la práctica hasta ahora. Y bueno, para recuperar esta Cantabria que queremos, para llegar a todo esto y poder desarrollarlo adecuadamente, la propuesta es una marea en común, que podemos llamarlo como queráis, pero que lo que transmite es el hecho de que podamos unirnos todas las agrupaciones, organizaciones, agentes de todo tipo, políticos, de movimientos sociales y demás, para poder llegar a las instituciones, a la mayor parte de instituciones posibles, sí, y con la mayor fuerza posible, porque sí que existe, no solamente Podemos tiene esa idea de una Cantabria progresista y democrática que merecemos. Entonces, bueno, es el momento de unirnos todas para conseguirlo. Me dice Alberto que me quedan 5 minutos y los utilizo para el siguiente punto, porque si corresponde dentro del mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Vale. Para hablaros del documento de feminismos, documento de igualdad, de feminismos, como lo queráis comentar. Tanto en nuestro documento político en general hay dos aspectos que son transversales y que queremos que estén marcados en cada uno de los ámbitos que estamos trabajando. Uno es el cantabrismo, como os he explicado, como he tratado de explicaros hasta ahora. El otro es, por supuesto, el feminismo, que debe estar en cada uno de ellos. Entonces, en nuestro documento hemos especificado el feminismo implementado dentro de la organización, dentro de Podemos como organización, que creemos que es muy necesario, y en ese sentido abogamos y queremos un reglamento de gestión de reuniones, una guía de prevención del acoso, un protocolo de participación no presencial, paridad, tener en cuenta la paridad como suelo, enlaces de igualdad en las áreas, en todas las áreas, y espacios de cuidados. Por otra parte, perdonadme, se me han traspapelado, bueno, da igual tampoco. Por otra parte, el otro aspecto importante que queremos transmitir en el documento de feminismos es de cara a lo externo, es una cuestión, es el trabajo, la agenda que tenemos de cara al interno, y por otra parte sería el trabajo hacia la sociedad, hacia el externo. Y en ese sentido, bueno, pues hemos incorporado los 3 puntos esenciales que hoy en día están en debate o digamos, son referentes de exigencia, porque no puede ser de otra manera, a nivel social. Y sería, por una parte, los cuidados, por otra parte, la brecha salarial. Quería deciros la tercera parte, pero no sé por qué. Bueno, principalmente estos temas. No tengo ahora en mente el tercer punto, pero bueno, esos aspectos fundamentales. En cualquier caso, como nos vais a, supongo, hacer preguntas a lo largo de la tarde o de lo que dure hoy el encuentro, pues ya iremos resolviendo. Muchas gracias. Hoy hay una pregunta. ¿Puedo hacer una preguntita? Luego van a venir las preguntas. Sí, como teníamos tiempo para 4 exposiciones y eso, sí, los que quieran hacer preguntas, está Iván y os las recoge, ¿vale?
como tenemos también más tiempo, porque hay menos exposiciones, pues cualquier cosa que queráis que luego os tiendan, pues yo creo que ahora sin problemas pues me podéis hacer un poco hincapié en ello. Pues sin más, cuando quieras, Vero. Vale, hola, muchas gracias a todas por venir. Sobre todo a las que venís de fuera y habéis podido descubrir que la distancia entre Castro y vuestros lugares de residencia es exactamente la misma para la ida que para la vuelta. Y esto lo digo para que seamos también como organización conscientes de lo que nos cuesta a las personas de Castro asistir a cada uno de los eventos que organiza Podemos, normalmente alejados de nuestro municipio, y lo que agradecemos cuando vosotros también os tomáis la molestia de venir hasta aquí para acompañarnos en actos como este. Desde la candidatura que yo tengo la suerte de representar, lo haremos juntas, Cantabria en Marea, que como sabéis viene de una confluencia, de un acuerdo al que llegamos el compañero Luis del Piñal y su lista con la lista que yo lidero, que lideraba en su momento y que ahora tengo la suerte de liderar de una manera más amplia. Nosotras, pero no solo nosotras, sino que también muchos otros agentes sociales y políticos de esta comunidad autónoma nos negamos a resignarnos al modelo de comunidad autónoma, al proyecto para Cantabria que vienen décadas desarrollando tanto el Partido Popular como el Partido Regionalista como el Partido Socialista. Y no nos vamos a resignar a seguir dentro de este modelo de comunidad que nos han planteado, porque es un modelo que nos ha traído una situación en Cantabria en la que más del 25% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Tenemos una comunidad autónoma en la que es vergonzoso tener que ver datos que nos dicen que 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza. Además de esto, sabemos que el exilio masivo, sobre todo por parte de nuestros jóvenes, es el día a día. ¿Quién de nosotras no tiene un amigo, un hijo o un conocido que ha tenido que marcharse después de formarse en Cantabria, después de terminar con el esfuerzo del sudor de sus padres, una carrera que ya sabemos lo difícil que es hoy en día poder afrontar los costes de la educación en Cantabria y en el resto de comunidades autónomas? Pues estas cifras nos dicen que el año pasado se dieron de alta 1.100 personas en los consulados de fuera, en los consulados a lo largo y ancho del mundo. Claro, esta cifra puede parecer poca, pero es que realmente es una cifra falsa, porque ¿quién se censa en esos espacios? Pues los que ya han decidido que no tienen un futuro, que ya no van a retornar nunca a su tierra. Obviamente nosotras entendemos y no nos resignamos a entender una Cantabria sin sus jóvenes, una Cantabria que se acabe convirtiendo en una comunidad asilo con pueblos despoblados, con zonas urbanas cada vez más muertas y con unos jóvenes que han dejado todo su esfuerzo absolutamente precarizado. No queremos familias partidas, no queremos tener que tener más vuelos si no son para irnos de vacaciones, que no tengan que ser para ir a ver a nuestros hijos, hijas y amigos que hayan tenido que marcharse fuera. Claro, ¿por qué viene todo esto? Pues esto viene porque no se ha desarrollado ningún tipo de plan industrial y el proceso de desindustrialización en Cantabria nos ha llevado, por ejemplo, a que zonas como la del Besaya, pero también esta zona de Castro, pues al final tengan unos índices de paro y una especial necesidad de depender de un sector, el turismo, que está absolutamente precarizado en condiciones laborales. Sabemos cuáles son los contratos que se hacen, por ejemplo, en la hostelería, sabemos cuáles son los sueldos y sabemos perfectamente que ninguna familia puede mantenerse en dignidad con el trabajo que se ofrece hoy en día en Cantabria. Pero además de esto, tenemos absolutamente abandonado nuestro sector rural. Creo que todas las personas, sobre todo las más mayores que sois de Castro, habéis visto que aquí se vivía mucho de la pesca y ya no nos quedan barcos, creo que hay uno solo el que ya sale a pescar. Esa misma situación se vive en toda Cantabria, pero podemos ir a municipios cercanos, podemos ir a Laredo, podemos ir a Santoña y podemos ver cómo es dramático el abandono de ese sector primario, que además lleva a un sector añadido, a una producción añadida que es la alimentación, que es uno de esos aspectos que deberíamos fomentar, porque fomentar la transformación de toda la producción agraria y la producción pesquera no solamente es bueno en términos de empleo, sino que también es bueno en términos de alimentación, lo que en un medio plazo nos va a provocar una reducción de esos costes sanitarios en una comunidad en la que la sanidad está infrafinanciada y no hacemos más que meter facturas impagadas dentro de los cajones. Obviamente esto viene, como he dicho, porque los 3 partidos que han tenido capacidad de gobierno en esta comunidad autónoma, desde que es comunidad autónoma, han decidido apostar por una Cantabria turística, por hacer de ello un destino turístico en vez de hacer un motor económico como las comunidades que están en nuestro entorno y a la que también salen a trabajar muchos y muchas de nuestras jóvenes. Claro, en relación al empleo hay otro dato que es muy importante, ¿no? Y que también nos sitúa en el plano dramático de esta comunidad, que es la brecha salarial de género.
Una brecha salarial de género que nos sitúa a las mujeres de Cantabria todavía en unas condiciones muchísimo más precarias que las del resto de las comunidades. Volvemos a los datos de paro, volvemos a los datos de temporalidad, volvemos a los datos de precariedad, sabiendo además que un 40% de los cántabros y de las cántabras tienen problemas para llegar a fin de mes, seguimos teniendo desahucios y tenemos un gobierno, el de Miguel Ángel Revilla, que ni siquiera ha respetado ese compromiso de dignificar la renta social básica y hacer que deje de ser una trampa de pobreza para tantos y tantos cántabros y cántabras que viven situaciones de precariedad. Pero todas estas personas que entendemos esta situación y que no nos resignamos con ella, también somos las que creemos que otra Cantabria es posible. Que otra Cantabria es posible y que además es necesaria y que el primer paso para esto es empezar a creérnoslo. Y por eso desde la candidatura, lo haremos juntas, Cantabria en Marea, hemos decidido apostar por emprender un proceso histórico que nos tiene que llevar a recuperar nuestros derechos, nos tiene que llevar a que nuestras necesidades estén en el centro de la acción política de los gobiernos de Cantabria. Que la primera prioridad para los gobiernos de Cantabria sean las gentes de Cantabria, sea lo que la gente de Cantabria necesita para vivir en dignidad. Necesitamos articular esta propuesta para acabar con la precariedad de vida a la que nos han traído los distintos gobiernos, el gobierno autonómico y el gobierno del Estado. Y por eso tenemos que empezar a trabajar más y de una forma mucho más política, porque es cierto que ya venimos trabajando con otros partidos, hermanos y con otras asociaciones y con otros movimientos sociales. Pero tenemos que articular todo ese trabajo que ya hemos ido generando poco a poco a través sobre todo de iniciativas políticas. Tenemos que articular una marea que sea una herramienta pero que no sea el fin, porque el fin tiene que ser generar un cambio en la mentalidad de las gentes de Cantabria que nos lleve a garantizar un nuevo contrato social, un nuevo contrato entre el gobierno y el pueblo para que el gobierno trabaje para las gentes, para que podamos recuperar las instituciones y para que en el Parlamento de Cantabria, día tras día, no tengamos que seguir viendo cómo se prioriza el hormigón o las macroobras faraónicas por encima de la renta social básica o acabar con los desahucios. En este sentido, la propuesta de la Marea Cántabra la conocéis perfectamente, la venimos trabajando desde Arrontí. Tengo la suerte de tener a la persona que lideró esa propuesta, que ganó esa propuesta y que ha venido trabajando con las candidaturas municipalistas dentro del equipo, es Luis del Piñal, y bueno, será el que trabaje con todos los municipios pues, para ver cómo se va a poder desarrollar esa herramienta tan necesaria en cada uno de los lugares de Cantabria. Pero claro, para llegar a esta Cantabria que nos merecemos, a esta Cantabria que necesitamos, no podemos hacerlo si no es a través del feminismo. Los movimientos feministas nos vienen demostrando y nos vienen repitiendo durante mucho tiempo que no podemos construir una Cantabria distinta si seguimos dejando fuera de Cantabria el 50% de la población. Vivimos en unas sociedades en las que el 50% de la población estamos absolutamente discriminadas. Tenemos peores sueldos, tenemos peores condiciones laborales, seguimos encargándonos de los cuidados, todo ese trabajo reproductivo que supone casi el 50% del Producto Interior Bruto del Estado, que además nos hace llegar a la edad, cuando somos mayores, en una situación de desventaja en cuestión de las pensiones. Creo que todas sabéis lo que supone tener que dejar de trabajar un tiempo por ser madre, lo que son los techos de cristal por tener que seguir atendiendo a nuestros niños y a nuestros mayores en casa, y no podemos construir una Cantabria que siga teniendo esta paradoja. Por otro lado, los contratos temporales, la mayoría de los contratos temporales que se firman en Cantabria los seguimos desarrollando nosotras. Tenemos que sumarnos todas las que todavía no estéis, sumarnos a ese movimiento feminista que el pasado 8 de marzo nos demostró que también en Cantabria el cambio es posible y que el cambio lo vamos a liderar sí o sí las mujeres, cualquiera de las dos, pero cualquiera de las dos, en todo caso una mujer va a liderar el cambio en Cantabria. Y esto también pasa por tener una organización profundamente feminista. No podemos hacer una Cantabria feminista si no tenemos un Podemos feminista. Feminista no solo en cuanto a que más mujeres tenemos que estar activas políticamente, sino que tenemos que tener unas formas más feminizadas de hacer política. Tenemos que entender todas las cuestiones de la conciliación, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a entender nuestros tiempos. Y como solo me queda un minuto y si no Alberto me va a echar la bronca, mañana vamos a tener la suerte en Santander de que dos personas de nuestra candidatura expliquen por un lado el documento organizativo y el documento como hoy político y de igualdad. En nuestro caso como mujer creo que va a estar María, que si gano y ella entra en el consejo será nuestra responsable de feminismos. María es una feminista del movimiento feminista, es una hijana y ella os va a explicar perfectamente mañana cómo va a ser esa Cantabria feminista que vamos a construir. Muchas gracias a todas, espero vuestras preguntas.
tenéis por ahí la lista de preguntas para pasarme, veo que están escribiendo. Bueno, Lidia iba a empezar. vale, No, claro, antes quería decir una cosa, han llegado... las preguntas o las hacemos cada uno que quiera? ¿Las decimos nosotros Hay o que las escribirlas. ¿Hay que escribirlas? Si las tienes imprimidas, pues me las pasas con la misma hoja. Sí. Lo que pasa es que igual en algunos casos se necesita alguna explicación complementaria. En este caso las podéis leer. Vale, sobre todo yo me voy a centrar en temas municipales de Castro, básicamente. La mayor parte de la gente de aquí no es de Castro. Las voy leyendo creo y que estén muy al os tanto. las paso para que os explayéis si Vale, queréis. venga. Antes de nada iba a comentar que a través de la web se han recibido 2 preguntas. He decidido de motu propio pues eliminarlas porque son ofensivas, son frases ofensivas. Cualquiera que quiera saber qué preguntas eran, pues que me las comente luego y no tengo problema en leérselas. Pero porque una de ellas yo creo que igual requiere alguna aclaración. Básicamente que dice que una pregunta para cada candidata y las dos Si son ofensivas, el adquirido, el moderador, Luego, si vamos a dar alguna pregunta para la punto. una parte es crítica, y la otra es ofensiva para la gente de Podemos de Castro. Vale, una es ofensiva y la otra es una Sí. ofensiva. A partir de cabo lo dejamos ahí. Entiendo esta que es de Gaiska, por ejemplo, entiendo que es para las dos. Sí. Vale. Pues empezamos con las dos. Y si quieres la leo yo, para darle énfasis. Para darle emoción. Hola, buenas, soy Gaisca Narváez y a las dos quiero haceros una pregunta que me parece súper importante y que, bueno, tú, Vero, has tocado un poco más en profundidad y a ti no te he escuchado, al menos no lo he pillado. ¿Qué acciones se van a realizar cara al problema de la sanidad robada pública que tenemos en Cantabria? Porque a mí personalmente me atañe en persona la barbarie que tenemos como sanidad. Y por ende, tribunal médico y por ende juzgados que no valen ni para tomar por culo. Bueno, ¿qué medidas vamos a tomar para evitar la privatización de la sanidad? No, ya está privatizada en gran parte, pero ¿qué vais a hacer para volver a tener la sanidad como siempre ha sido pública? ¿O qué intenciones hay, si las hay? Bueno, pues mira, este es un tema que, claro que las hay, lógicamente. En este sentido, yo creo que, como pasa con muchos puntos del documento político, imagino y espero que estemos todos en la línea porque formamos parte del mismo partido y defendemos por encima de todo los servicios públicos, en cualquier caso. Entonces, yo te diría así, ahora mismo, que vamos, a ver, en Cantabria no ha sido de una forma tan acuciante, pero sí te pondría el ejemplo de lo que ha pasado en Valencia, con el Hospital de Valencia, en la que el grupo de partidos progresistas han conseguido por fin eliminar esa privatización que estaba siendo un cáncer para la sanidad en concreto. En realidad son en más hospitales y tienen una tarea larga, Sí, lo sé. porque depende, también te sabes que va por años y depende de las fechas. Pero creo que ese es el camino que tenemos que llevar a cabo. O sea, unirnos para acabar con cada uno de los sectores que se están privatizando en la sanidad de Cantabria. En este caso tenemos en Valencia, por ejemplo, temas con Ferrovial y otras cuestiones, o por ejemplo el tema de la informática, es que son sectores los que han privatizado en concreto en el sector de Valencia. O por ejemplo la informática que se ha venido haciendo estando la consejera actual. Y sí es cierto que hay que revertir todos esos aspectos, pero esto es un trabajo, lógicamente, para ponerse a ello. Voy a exponer brevemente mi caso para ver igual de alguna idea. No, pero tiene que responder. Bueno, responde tú primero. Vero, luego... Digo, por no tener igualdad de condiciones Claro. a la hora de responder cuando tú vuelvas. Aunque yo sí que me conozco tu caso porque yo te acompañé a ver a la consejera para ver qué se podía hacer al respecto. Lo que sí que es cierto es que es dramático que por desidia del sistema, que fue tu caso, y por unas listas de espera especialmente amplias, pues al final una persona acabe perdiendo su trabajo. O sea, eso es algo absolutamente inasumible que por parte de la consejería no haya habido ningún tipo de respuesta positiva. Ellos se van a que es la seguridad social y tu empresa no
Sí. 4 años llevo, todavía no estoy ni diagnosticado. 4 años. Conozco El perfectamente. Tribunal Médico me ha dado el alta médica por curación Eso es. y no estoy diagnosticado. Pero ¿dónde va? En ese caso, Dicen que puede trabajar en tu con caso además en concreto, Gaisca, hubo una situación específica y es que de la misma forma en que se está proyectando Valdecilla, necesitamos que también que se potencie Laredo. Necesitamos mejorar el Hospital de Laredo absolutamente, porque todas las personas que vivimos en el entorno del Hospital de Laredo sabemos lo que no es tener, a pesar de que Valdecilla esté privatizado y lo siga llevando una empresa privada, obviamente eso hay que revertirlo, hay que ir contra eso, hay que vigilar el contrato, pero tenemos que ver los hospitales que todavía son públicos, dotarles de las herramientas y de los profesionales suficientes como para que cuestiones como las que te ha pasado a ti, probablemente hayamos vivido muchas de nosotras, no vuelvan a pasar. Además de esto, obviamente tenemos un problema endémico dentro de la sanidad y es el tema de la presupuestación. O sea, necesitamos por lo menos, Charo podrá dar después, cuando estemos tomándonos un café, el dato concreto, pero por lo menos un 10% más de presupuesto, un 15% más de presupuesto, y con eso todavía estaríamos obligados a seguir tomando medidas de austeridad. Y estamos hablando de un 10% sobre un presupuesto que es obviamente el más alto de todas las consejerías por toda la carga y todo lo que requiere, ¿no? Cada vez, por desgracia, las medicinas son más caras, pero también son más caras porque cada vez tenemos mejores medicinas para poder cuidar a las personas, para poder curar a las personas. Lo que tenemos que hacer también es fomentar la salud pública, las políticas de salud pública, para que las personas aprendamos también un poco a cuidarnos, para que tenemos que cuidar la alimentación, lo que hablaba antes, para que teniendo una alimentación mucho más sana no tengamos que recurrir tanto a los médicos, tenemos que potenciar el deporte para seguir teniendo una ciudadanía sana. O sea, tenemos que tomar medidas en torno a las personas para reducir la necesidad que tenemos de ir al médico, y a la vez tenemos que dotar de más recursos al sistema para que no pasen las cosas que te han pasado a ti, que por desgracia pasan a muchos y muchas ciudadanas de Cantabria. Vale. Tengo bastantes preguntas. Hay algunas que prefiero que haga, en este caso Fernando, que es el autor, pero hay otras que creo que las puedo hacer yo mismo. Puedo saltarme un poquito el día para abundar en lo que acaba de comentar Gaisca. Muy corto, Román. Muy corto, muy corto. Tenemos muchas preguntas. Para dar un poco de idea de cómo funciona ahora el sistema y las deficiencias. El año pasado casi me cuesta la vida porque no había escáner en Laredo y me tuvieron que llevar 3 veces a Valdecilla a hacerme un escáner. Me devuelven a Laredo, me dicen que tengo que volver a Valdecilla porque me estoy muriendo. Porque me tienen que curar de urgencia. En el mismo día. Tú estás vivo, mi padre murió. Mira, Consecuencia yo por lo menos de estoy la vivo, desidia pero de no la sé si me sanidad deja vivir pública lo que Cantabria. quiero, lo que estoy teniendo. Y por supuesto ninguna disculpa por parte de la consejera del Parlamento, ni por la directora, ni la directora del atención al cliente de Laredo, ni nada por el estilo. Y aquí nadie hace nada. Y lo que yo pregunto es si hay alguna intención de hacer algo o simplemente vamos a pasar por delante de la gente. Queremos hacer, pero en ningún momento he visto que haya intención real de decir, nos vamos a meter con la puta sanidad pública y le vamos a arrancar el pescuezo a los hijos de puta que nos están robando. Sí, hablo así porque estoy hasta la polla. Ya, pero vulgarizamos el discurso. No, pero es que es mejor que nos roben a la cara que vulgarizar un discurso. No, lo siento mucho. A ver, el moderador. Las cosas son así. O nos ponemos con los cojones encima de la mesa, o vamos a ser los mismos que el PRC, los mismos que el PP, los mismos que Ciudadanos, los mismos que el PSOE, los mismos que la Falange. Lo mismo, políticas de antaño, que es por lo cual este partido se creó, para no hacer políticas de antaño. Por desgracia, cada vez estoy viendo más políticas de antaño dentro de este mismo partido. Y me tocan los cojones. Yo ahí lo dejo. Venga, Gaisca, vamos a pasar. Bueno, vale, de acuerdo. Venga, Gaisca, vamos a pasar. todo el tiempo, Aquí hemos venido a hablar. Pero que tenemos poco tiempo y hay muchas No, preguntas. pero es que el tiempo determina todo, o la intención o la... Toda la ¿Qué atención determina médica las en cosas? Valdecilla está Seguimos luego, privatizada. cuando termine las preguntas, Perdón. seguimos. Toda la atención médica en Valdecilla está privatizada. No, a ver, no, ni tampoco, Ahí se tampoco es dice. eso. A ver, yo he puesto el ejemplo de Valdecilla porque es, digamos, el hospital emblemático de Cantabria, lógicamente, como ha dicho Sí, Verónica, no, mucho lo que hace que hay otros hospitales, está el de Tres Mares, está el de Laredo, hay hospitales importantes que todo lo importante aquí, lo crucial es que están desmantelando todos los servicios públicos. Lo que está contando este muchacho, porque lo he vivido en primera persona, con respecto al tema de sanidad, que es terrible, que es tremendo, lo estamos viviendo en educación también, que también es tremendo, porque son los pilares fundamentales de una sociedad, la educación y la sanidad, las bases del bienestar. Y resulta que están desmantelando
todo eso por lo que hemos luchado todos nuestros padres y abuelos toda la vida para tener una estructura que nos dé una base segura, se la están cargando para que tengan que ir los que puedan a pagarse lo que cuando estás enfermo, que es tremendo, pues como le pasaba a Román, que decía, ¿no? que tengas que poner dinero encima de la mesa para salvar tu vida, o para que las personas mejor preparadas sean los que tienen solvencia económica, y no por ahí. O sea, yo de eso es que lo tengo clarísimo. Es decir, los pasos a dar, pues efectivamente cada una de las personas más expertas en cada uno de los ámbitos tendrán que ponerse las pilas, lógicamente, pero no te quepa la menor duda que para nosotras, para mí por lo menos, eso es algo, y vamos, básico, lo primero. Forma parte de lo que te decía en cuanto a blindar esos derechos fundamentales en una ley fundamental. Mira, pero es que siempre es el mismo discurso, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, siempre es el discurso de la intención, pero luego al final nunca se hace nada, o es que no se permite que se haga algo. Bueno, de momento no nos... De momento... a ver, el circo el poder... del Parlamento. Sí, es que esto entra en debate, pero el poder social... Necesitamos avanzar, que es que hay muchas preguntas de verdad, y Vale. yo entiendo que es un problema que es muy importante. Para todos, no solo para mí. Requiere de más tiempo, Muy pero, bravo. Somos más. pero claro, es que hay mucha gente. Porque sinceramente, y lo digo con todo el respeto del mundo, a mí que el tema cántabro, del tema de somos cántabros y vamos con zuecos de madera, pues me importa un huevo en comparación con la sanidad. Hombre, eso no es ser cántabro. Ser cántabro es tener una sanidad digna y gratuita. Eso Ahí es voy, ser cántabro. pero es que me importa eso, Es que la es base, eso. no me importa el Es que decir es soy eso. cántabro y hago folclore, No, es que eso no, me da igual. Eso del cántabro con el folclore es una He dicho error al que nos ha llevado he dicho que no se determinadas- malinterprete. sí, sí. Pero no tiene nada que ver. Por favor, vamos a continuar. Venga, va. Es una pregunta para las dos. ¿Cuál es la opinión de las candidatas sobre la corrupción en los ayuntamientos de Cantabria al calor del ladrillazo inmobiliario? Pero como estabas hablando de la última... No, me da igual quien quieras. ¿Cuál es mi opinión sobre la corrupción, sobre el ladrillazo en Cantabria? Pues que esto es como lo que opino sobre la sanidad pública. Bueno, me parece pues una barbaridad, algo inadmisible, intolerable, y algo a acabar con ello, pues otro de esos puntos terribles. Tenemos una sanidad y una educación cada vez peor porque nos están robando literalmente, y a través de la corrupción está siendo tan evidente que la indignación pues es intolerable. Y estoy lógicamente absolutamente en contra, y creo que hay que tomar todas las medidas necesarias, por una parte para acabar con esa corrupción, para acabar con las personas que lo están llevando a cabo, y por supuesto para garantizar que no vuelva a ocurrir. Eso forma parte del ADN de Podemos. Nosotras entendemos que todo el asunto del ladrillazo ha supuesto, por supuesto, un desfalco a las arcas públicas, que aquí en Castro conocemos perfectamente. Es más, tenemos muchos políticos, muchos técnicos y mucha gente dentro de los juzgados ahora mismo en distintas tramas de corrupción, pero no solamente aquí, en Piélagos, hay muchos sitios en los que ha habido, bueno, pues lo que ha habido. Y tenemos ahí argoños con los derribos también, o sea, planes urbanísticos que no cumplen la legalidad, se hacen casas en cualquier sitio, después hay que derrumbar y pagamos entre todas. Pero además hay otro problema, con el problema del ladrillazo hemos tenido también, por un lado, esa burbuja en la que mucha gente joven dejó de trabajar, se fue a trabajar a la construcción, ganó dinero en su momento, de repente se acabó la construcción y tenemos una bolsa de gente, de joven y también de mediana edad, que la tenemos en el paro. Yo me acuerdo en las distintas elecciones hemos hablado mucho, sobre todo Alejandro Ahumada, que está aquí presente, de ese plan para la eficiencia energética de las viviendas, que nos permitiría también recolocar, porque el drama de la corrupción y del ladrillazo ha sido, ya te digo, el desfalco a las arcas públicas, pero todo lo que ha generado alrededor, todos los daños medioambientales, toda la cuestión del desempleo después del fin del ladrillazo, y tenemos que dar una respuesta holística a ese problema y sobre todo impedir que nuestras administraciones vuelvan a ese modelo del ladrillazo, que parece que es el que se quiere volver a despertar a lo largo y ancho, no solo de Cantabria, sino de todo el Estado, una vez que parece que hay esos brotes verdes en la economía. En el caso de que esos brotes verdes existieran, que solo existen para las grandes empresas, obviamente deberían ir destinados a los servicios públicos, a garantizar la vida de las personas y a formar a toda esa masa que hoy en día no tiene dónde recolocarse laboralmente. Vale. Bueno, para pasar de pregunta. Sí, como hay suficientes, voy a intercalar. Vale. Esta es directamente para Rosana. Rosana,
he oído 3 veces comentar, nosotras pensamos, nosotras queremos, ¿es una forma de hablar o de dar de lado a nosotros? Es verdad. A ver, Y lo tengo desde hace mucho tiempo. sí, a ver, voy a explicarlo. Yo también lo uso, Lo sé, lo acabo de usar ahora. Sí, quiero explicarlo, verás. No, Porque yo me he criado toda mi vida, desde chiquitina, escuchando nosotros, y nunca jamás, Genérico. perdón, nunca jamás escuché nosotras. Eso significaba entonces que solo era dirigido a los hombres y por tanto se me ignoraba en todos los aspectos del lenguaje, o era para dar de lado a las mujeres, o era por una forma de hablar. Como esto es algo que hemos padecido todas las niñas y mujeres del mundo, pero en este país es lo que nos compete ahora, a mí me parece importante alternar y decir y hacer presentes, porque todo lo que no se nombra no existe, a las mujeres que somos y estamos y que formamos parte de la mitad de la población. El lenguaje me parece muy importante y debemos utilizarlo adecuadamente para todo, también para esto. Pues a mí me parece que es excluyente. Porque existe un genérico de siempre y mientras no cambiéis, cómo pone la Academia de la Lengua, me estáis excluyendo así directamente. Estamos hablando de que la Academia de la Lengua también hay un 90% de hombres y las mujeres vuelven a estar Pues ponerle arroba, cuando tenéis que decir nosotros arroba. Ya está. A estas alturas, Es que 1000 años de idioma castellano, el plural siempre ha sido masculino. Pues si los próximos 1000 años es femenino, mejor, no pasa nada. Bueno, por estos motivos tenemos que hablar sobre esto. Y cuando habléis de los políticos, no habléis de las políticas, habláis de los políticos. O sea, esto es Alberto, me lo habéis dicho la verdad, los si me cortas políticos. a mí, esta mierda la tienes que cortar también. Igual. Estamos hablando de... No vayamos a Luis, entrar en- Luis, estamos hablando de femenino como personas. Vamos a tener unas Igualdad, luego de personas, datos. feminismo. Ah, yo- No nosotros como yo soy chicos y una nosotras persona, como soy chicas. persona. Tú eres persona. El resto es absurdo. A mí me ha dado vergüenza, me ofende como mujer, que ahora queramos imitar los malos comportamientos históricos. Tenemos que avanzar y mirar a un mundo nuevo. No, pero no. El mundo que yo quiero es un mundo conjunto y no quiero eso, repetir personas. errores. Entonces a mí Chichu, por favor, encima no como entremos- mujer me ha parecido espantosamente feo. Yo quiero seguir nombrándolos a nosotras porque creo que hemos sido ocultadas durante demasiado De tiempo. acuerdo. Y este es uno de esos motivos por los que creo que deberíamos hacer debates de feminismos más amplios, más profundos y más interesantes si cupiera, ¿no? Porque pudiéramos interiorizar qué significa no haber sido nunca nombradas. Vamos a pasar, por favor, no Y continuemos, Seguimos, venga, va. que Y vamos a nos seguir. cerramos en estos bucles. Listas electorales para las elecciones municipales de 2019. ¿Pensáis conceder un grado amplio de libertad para que las confecciones que lleva trabajando? Esta chica se marcha. ¿Pensáis conceder un grado amplio de libertad para que las confecciones que lleva trabajando en asuntos municipales desde 2015? ¿Vais a tutelar el proceso desde el Consejo Ciudadano Autonómico imponiendo directrices de obligado cumplimiento? A ver, estamos hablando de la relación con las... O sea, las organizaciones de las listas municipales Sí, y qué grado de implicación va a haber desde el Consejo Ciudadano. si se va a imponer Entendido eso. directrices de obligado No, cumplimiento. no desde el se está Consejo. hablando de eso, no. Si lo quieres explicar, ya que estoy. Bueno, si me lo puedes explicar mejor. Sí, la pregunta es, desde el Consejo Autonómico vais a imponer a las candidaturas, digamos, municipales directrices de obligado cumplimiento o vais a dejar relativa autonomía, no pido absoluta autonomía, pero sí relativa autonomía a la gente que lleva trabajando en Podemos desde que prácticamente se constituyó. Bueno, Si va a haber injerencias, este en tema- resumidas cuentas. este tema ha salido también ayer que tuvimos debate en Torrelavega y lógicamente es normal que en todos los municipios se hagan estas preguntas y voy a responderte lo mismo, lo que consideramos. Creemos que es muy importante que exista, tener en cuenta a cada uno de los municipios con sus características muy concretas que son muy diferentes unos de otros. Creemos que tiene que haber máximo respeto a las personas de ese municipio que conocen bien cuál es la situación de su zona y que saben mejor que nadie cuál ha sido la evolución, el proceso y qué es lo que quieren para su municipio. Entonces nuestra idea en ese sentido es, por supuesto, tener una actitud directiva en cuanto a imponer nada, sino una actitud de escucha
y de conocimiento, de querer conocer a través de sus municipios qué es lo que está pasando y, por supuesto, máximo respeto a los procesos que ya vienen ocurriendo, que ya se han desarrollado en cada uno de ellos. Bueno, nosotras lo que entendemos es que es un proceso que tiene que ser acompañado, o sea, en el que no puede haber nadie que tutele ni nadie que decida por su lado nada. Entendemos que la organización, desde Podemos Cantabria a todos los entes municipales que desarrollemos, tenemos que desarrollar un trabajo conjunto. La marea va a ser en cada municipio como sea, o sea, obviamente no se van a forzar imposibles, está clarísimo y habrá que hablar con cada uno de los sitios, ver qué fuerzas hay, qué se puede hacer, pero obviamente nosotras sí estamos hablando de que tenemos que acabar construyendo este país entre todas. Tenemos 3 partidos, más uno tránsfugo ahora mismo, más el naranja, que se podría igualar con el azul, que sabemos lo que nos ofrecen, y hay otro montón de fuerzas que nos pueden gustar más o menos, con las que estaremos más de acuerdo o no, con las que iremos en marea o no iremos en marea, pero que en todo caso tenemos que llegar a altos consensos para conseguir cambiar nuestra tierra. Cuando nosotros hemos entrado y hemos decidido presentarnos y hacer política, lo hemos hecho para entrar en las instituciones con la mayor fuerza posible y tener capacidad dentro de ellas para cambiar la vida de la gente. Obviamente eso no puede ser a costa de cualquier cosa, pero también tenemos que saber cuál es el objetivo y cuál es el camino para conseguir ese objetivo de una forma más rápida. Entonces, obviamente, dentro de cada sitio se debatirá, tal y como se debate, entiendo, en los círculos, en el propio grupo de municipalismo. Yo he discutido y en algunas cuestiones no estamos de acuerdo y en otras sí, con la situación, por ejemplo, aquí en Castro. Conozco la situación de Laredo, conozco la situación de Santoña, conozco la situación en muchos municipios de Cantabria. En todos hay tensiones, en todos tendremos que hacer esfuerzos y se llegará a lo que se llegue en cada uno de ellos después, ya te digo, de ese proceso. Vamos a centrarnos en el proceso, en lo bueno que vamos a sacar de ese proceso, en los consensos que vamos a conseguir y a partir de ahí veremos. Porque para nosotros la lista, la marea, no es un fin, lo hemos dicho un montón de veces, es una herramienta para un fin mucho más grande. Entonces no se le puede dar un valor absoluto, pero tampoco se puede ningunear una herramienta fundamental. ¿Eso implica listas paritarias? Por supuesto, eso es una obligación de Podemos. Por eso, yo creo que por ahí también la pregunta. ¿Implica cremallera también? También, eso es obligatorio en Podemos. Creo que por ahí venía la pregunta. Bueno, esa es otra. voy a aprovechar para hacer la pregunta que va al caso. Listas cremallera, ¿cuál es vuestra preferencia? Ortodoxias, situando un hombre o una mujer en un lugar para el que tal vez no estén cualificados, restando con ello posibilidades a quien pueda estar en mejor disposición para resolver problemas, o eficacia, de la gente que se más implica en el devenir de los municipios cántabros y conoce su realidad y sus necesidades y sabe cómo enfrentarse a ellas. Yo creo que la mejor eficacia para aglutinar el mayor número de personas que saben cómo enfrentarse a un municipio es hacer una lista cremallera en la que esté la mitad de la población y la otra mitad. Y no puede ser de otra manera, no puede ser sino eficaz. Tenemos que asumir que ha existido a lo largo de mucho tiempo unas características que ha impedido y que todavía impiden que las mujeres podamos formar parte de todos los ámbitos de nuestras vidas, y digo de nuestras vidas porque donde se toman las decisiones, que es en las instituciones, y yo estoy en ellas, ha estado demasiado tiempo también dirigida solamente por hombres porque en su momento no se nos ha permitido. Entonces debemos generar medidas, y esta es una de ellas, para que siempre, sobre todo, estemos ahí, porque es necesario también que se legisle y que se genere situaciones de vida también para las mujeres que hemos hecho hasta ahora. Si hablamos de eficacia, entonces estamos hablando de listas paritarias en las que estemos por igual, en orden, uno, otro, uno, otro. Las listas paritarias y cremallera no se discuten. O sea, si eso sí que es algo que viene, lo hemos decidido todas en Vista Alegre el año pasado, y más allá de eso, cualquier persona feminista tiene que entender que tiene que ser así. Pero más allá de eso, si la preocupación es que en la actividad diaria de los círculos no haya suficientes mujeres para configurar esas listas, lo que nos tiene el reflejo, lo que nos está diciendo realmente eso no es que no haya mujeres suficientes. Lo que nos está diciendo es que las mujeres de ese municipio tienen unas condiciones en las que están discriminadas, en las que no pueden participar de manera igualitaria a los hombres en muchos casos, o simplemente que hemos generado espacios que no son suficientemente atractivos para las mujeres. O sea, tenemos que afrontarlo, por un lado, desde el feminismo, empezar a crear organizaciones feministas que se adapten a las necesidades de las mujeres para que esas mujeres vengan, y por otro lado, habrá muchas mujeres capaces que no vayan a venir jamás a un círculo y que no vayan a militar a Podemos. Pero ojalá encontrásemos una Manuela Carmena, que no es un miembro de Podemos, que no ha ido a los círculos de Podemos, que no está en un consejo ciudadano para liderar
el Ayuntamiento de Castro y el resto de ayuntamientos de Cantabria. Por supuesto, listas paritarias y a buscar mujeres y a generar espacios donde las mujeres podamos hacer política, porque tenemos mucho que aportar. A través de la igualdad, de la buena educación, ahí es donde tenemos que cambiar la sociedad. No la de una buena educación y por la igualdad. Igualdad igual a feminismo. Nada más. El futuro, como decía Pablo Milanés, algún día ya hará, pero ahora estamos en el presente. Bueno, estamos luchando por ello. Dentro de un año estamos luchando por ello. Vamos a seguir estando más o menos en el presente. Y la presente. realidad del Círculo Municipal de Castro, la realidad es que somos 5 personas y solo hay una chica. Estás hablando del grupo de municipalismo del Círculo de Castro, Eso no del Círculo de Castro, ni de Podemos Castro, de eso ni de las mujeres estoy de Castro. hablando. Pero la gente que, digamos, estamos más implicados, o está más implicada en el Círculo de Municipalismo, de 5 personas, que son los habituales, solo hay una chica. Pero estar en un círculo de municipalismo tampoco quiere decir que no, acabar siendo concejal. De que no significa, que tampoco significa acabar siendo concejal. Ni mucho menos. Por eso mismo, entonces no nos tiene que preocupar que en el día a día no haya tantas mujeres que por su condición de mujer no puedan participar de una manera activa. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos en encontrar esas mujeres que quieran trabajar políticamente o generar espacios que no sean los lunes a las 7 de la tarde para que otras mujeres puedan asistir, ir cambiando los días, ir cambiando las horas, ir cambiando los lugares, ofrecer servicios, por ejemplo, de guardería o de que alguien se ocupe de los críos para que otra pueda venir. Hay muchas fórmulas que no hemos desarrollado y eso también lo tenemos que hacer como autocrítica, Fernando. Sí, sí, hay muchas formas y seguramente es todo lo que tú dices, pero es que la realidad es cerca. Es cerca. Y en dos años y medio por esa puerta de ahí atrás ha entrado quien ha entrado. Y ha entrado poca gente, y ha entrado pocas mujeres. Y yo creo que en este círculo, no sé si alguien nos puede acusar a los hombres de discriminar. No lo creo. No lo creo. Creo que somos muy igualitarios y que estaríamos encantados. Estaríamos encantados de que hubiera 20 mujeres para poner las 20 primeras en la lista. Yo no he hablado de discriminación, he hablado de las condiciones que tenemos las mujeres a la hora de participar en política y lo poco que hemos afrontado desde esta organización, no solamente en Castro, sino en todos los círculos y también en el Consejo Ciudadano, cómo podemos facilitar que las mujeres estemos en política. Y eso es algo que tenemos pendiente como organización, no solo en Castro, sino en toda la organización. Pues sí, pero si, por ejemplo, no hay, que es lo que dice Fer, mujeres que puedan estar, pero tampoco es que sí las hay. Por favor, no nos vamos a enquistar porque es un debate. Perdona, pero es que me queda un montón. Y yo sé que cada tema os quiero en la sangre. No, claro, porque es que yo digo, si no hay suficientes, habrá que poner más chicas. Por respetar un poco a la gente que se ha currado las preguntas. Lo de la paridad así, porque se me pone a mí en mitad, me parece fatal. Porque es necesario. Hombre, es necesario hasta cierto punto. Y es obligatorio. Pero ¿qué tiene que haber? 5 y 5, y si son 9, ¿qué hay? 5 y 4. Sí. Ahí estáis 2 mujeres. Partimos una por la mitad. Es que solo va a haber una secretaria general. A ver, por y en favor. mi caso yo sí voy paritariamente. Yo tengo un co-compañero. Bueno, ¿estáis descartando a Fernando? ¿Estáis descartando a Fernando? ¿Se ha retirado? No sé, no ha venido porque no ha querido. Y Fina, que no se nos olvide Fina. Pero sigue siendo mujer. Sí, pero bueno, también está. A ver, por favor. Pues mira, 3 de 4 mujeres dando el paso. Fíjate si hay mujeres en Podemos. No me lo hagáis más difícil. Voy a sacar el ¿Cómo? Panamero. Cuidado. Déjala, que intenta descartarla. Esta ya está hecha. Vero, en la entrevista del diario Cantabria, en cuanto al patrimonio lingüístico, ¿por qué son Pereda y Cosío referentes? Teniendo en cuenta que el autor más conocido por los cántabros y cántabras por su uso del patrimonio lingüístico cántabro es Manuel Llano y Pereda. Es Manuel Llano y Pereda realizó un informe a la RAE en 1875 contra la lengua montañesa. ¿Se defiende el patrimonio cántabro desconociendo a sus referentes? No, había otro, pues sí. Cosío no era cántabro, era... Es que está muy pequeño. No era cántabro, era taurino y estuvo en el bando vencedor de la guerra. Ah, franquista, taurino franquista. Pero estamos hablando de lenguaje o estamos hablando de lo que implica la figura de una persona. Estamos hablando de que realizar informes en contra del patrimonio lingüístico cántabro y los usas como referentes. El patrimonio lingüístico cántabro. Estábamos hablando de personas que utilizaban el lenguaje que hoy utilizan los abuelos y las abuelas en Cantabria. Bueno, de todas formas, siento que no te haya gustado mi respuesta. Si te doy la de cuál es mi libro favorito en castellano, igual tampoco te gusta, o los autores que escriba,
pero yo creo que es una realidad, ya lo siento. Es así. Son preferencias. Si yo te hablo de los que prefiero, pues bueno, son los que prefiero. Pues preguntas y te quedas tranquila. Habla con claridad. Habla con claridad. No, sí, ya está. No, que se queda... Es que los utilizas como, hablas del patrimonio lingüístico cántabro y los utilizas como que esos son defensores del patrimonio lingüístico cántabro y no lo son. No, hablo de referencias dentro de escribir dentro de la lengua cántabra. Y hablo de lo que a mí me gusta y de lo que yo he visto y he leído y cómo he disfrutado, me he acercado en este poco tiempo, y es cierto poco tiempo. Ahora estoy disfrutando mucho leyendo a Raúl Molleda en el diario Cantabria, estoy aprendiendo cántabro a través de Raúl Molleda. Me resulta mucho más fácil leerlo que obviamente leerlo en literatura cántabra, pero es un esfuerzo que estoy haciendo y le está haciendo este esfuerzo también por entender lo que significa el cántabro. A mí me gusta, y cuando yo vivía en Euskadi, el euskera, hay mucha gente que no lo entiende, que no entiende que en Euskadi se tenga que hablar euskera. Yo, como una persona que ha decidido vivir en Cantabria, estoy intentando acercarme al cántabro y aprender el cántabro como un patrimonio lingüístico que tengo que sumar para poder defender y reivindicar esta tierra y todos los patrimonios que tiene, que no solamente es el lingüístico y que muchos de ellos los defiendo lunes tras lunes en el Parlamento de Cantabria. Ya te digo, si mis referentes en relación a todo el patrimonio de Cantabria no te gusta, es una cuestión de gustos, no es una cuestión que vaya más allá. Que no me haya gustado tus referentes. Bueno. Que ha dicho que no habla cántaro, que no defendía el cántaro, claro. Básicamente. Bórralo de tu lista. Vale, Rosana, una pregunta. Voy a quemar los libros. Una pregunta para ella. Los libros no, pero bórralo de la lista cuando hables de él. Pues si es un tío que es facha, padrino y anticántabro, bórralo de la lista. Táchalo. Vale, en una entrevista... También me gusta la fiesta del chivo y no pienso quemar el libro por muy de Mario de la Presley que sea. Y os lo digo de verdad, o sea, es que tendrá que ver el contenido, cómo disfrutar del lenguaje con lo que se ha hablado de gustos. A ver, por favor. Rosana, en una entrevista en el diario.es, Luis del Peña manifestó, abro comillas, me echaría a un lado si era un escollo, y Verónica también entendió que lo importante era el proyecto político y no quien lo liderara, e incluso me ofreció el liderazgo a mí. ¿Se le hizo esta misma oferta a Rosana Alonso? Que si se me ofreció ser yo la que liderara. No. A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, me echaría Luis manifestó, me echaría a un lado si era un escollo, y Verónica también entendió que lo importante era el proyecto político y no quien liderara, e incluso me ofreció el liderazgo a mí. Sí, vamos, lo que quiere decir es que yo le ofrecí dentro de las negociaciones el liderazgo a Luis. Eso es cierto, o sea, Luis lo puso encima de la mesa y yo lo puse encima de la mesa. ¿Se le hizo esta misma oferta a Rosana Alonso? Esa es la pregunta. Yo lo he entendido al revés, pero bueno. Bueno, si te ofrecieron en las negociaciones liderar el proyecto, entiendo que es... Que si me lo ofrecieron a mí o si se ofreció él, porque son cosas diferentes. A ti. A mí no me lo ofrecieron, soy yo la que reivindiqué permanentemente que tenía que ser yo la que liderara el proyecto, claro. Pero no, a mí no me lo ofrecieron. Bueno, en cualquier caso creo que queda... En realidad sí que se parecía en varias ocasiones. Si la persona que hubiera escrito la pregunta podría especificar algo más. ¿Que me ofreciste a mí ser yo la que liderara el proyecto? Sí, en varias. Yo te amplío, Luis, te lo he escrito yo. Es una entrevista que te hicieron hace 2 o 3 semanas, supongo que la recordarás. Ese es un párrafo literal de la entrevista. Entonces parece ser que Rosana marcaba muchas líneas rojas. De eso hablabas tú, ¿cierto? Sí, en este caso, si es la entrevista que creo que es, sí, estaba hablando no recuerdo qué fecha es, 2 o 3 semanas. Sí, de hecho, vamos, yo en todo momento, en todas las negociaciones, lo que intenté crear fue que hubiera una Secretaría General compartida. Creo que esto es público y lo intenté de forma que de alguna de las formas se dotaran a 3 figuras de un contenido bastante parecido, tanto sea pues un contenido más organizativo, un contenido más de portavocía, un contenido más político. Yo entendía que esa era la mejor forma de llegar a un acuerdo. Cuando ofrecí esto, desde luego no dije quién era la persona que tenía que ponerse en cada situación, sino todo lo contrario. Lo que intenté fue que todas las personas se sintieran cómodas en cualquiera de esos lugares que estuvieran. A mí me era igual si fuera Rosana la que estaba en la Secretaría General, si fuera Verónica o si fuera yo, porque entendía que iba a haber un reparto en el cual fuera equitativo y fuera mucho más horizontal que lo que se ofrece ahora. La pregunta era
vosotros llegasteis por 2 días diferentes, tanto Verónica como tú, os pusisteis de acuerdo. Rosana era la que ponía líneas rojas, parece que era intransigente a la hora de llegar a un acuerdo. En cuanto a la Secretaría General, ¿voy por un camino? Sí, entiendo que sí, eso es bueno, es lo que acaba de decir ahora Rosana. Es ella que entendía que ella un tenía espectador Yo no he dicho que fuera intransigente, ni mucho menos. Es que pasa. Pero si queréis os cuento todo. Un No espectador- sé si da para contar todo el proceso. por pero- ser estrictos, vamos a dejar que contesten ellas. Si se lo ofreció a Rosana. Vamos a dejar que contesten ellas y no entrar Ya lo ha respondido. en el público, porque yo creo que si no, si queréis contestar vosotras. La cuestión es si te lo ofrecieron a ti, ser también. No, a mí de la forma en que consta en esa entrevista, no. A mí sí hablé con Luis sobre la posibilidad de hacer una estructura A3, eso sí que lo hablamos, efectivamente, y estuvimos hablando sobre ese tema. De hecho, llegó un momento en el que me dijo que sí que estaría de acuerdo él, me dijo, con que yo ocupara el lugar de Secretaría General siempre que hubiera otras 2 portavocías. Le dije yo que estaba de acuerdo también en eso. Entonces, en ese proceso estaba yo pensando que estábamos avanzando hacia un acuerdo conjunto, porque parecía que era así, que habíamos llegado a un acuerdo conjunto, cuando en el momento de formalizarlo, pues me dijeron que no, que ya habían avalado las listas conjuntamente y con Verónica. Por alusiones. Las listas se avalaron 3 minutos antes de que se acabara el plazo, y esta llamada que está hablando Rosana se produjo al día siguiente, cuando ya se había acabado el plazo. A ver, pues para especificar, para avalar una lista, se puede por avalar de forma eso, individual a entiendo los que esto miembros. es un debate político. Claro, pero vamos, que si nos ponemos así, podemos empezar a... No entréis Yo podría estar hablando de esto todo lo que quisiera. No, todo, y si yo queréis también. podría enseñar las Yo conversaciones también. que hemos estado manteniendo Sí. y todo lo demás, pero entiendo que intentar cohibiros un poquito. en una no sé muy bien por qué. Sí, voy a pasar a la siguiente pregunta. Para Vero, por favor. Políticas antiguas. Mi pollo es más grande que la tuya. Silencio, por favor. En vez de ir todos a la una para ayudar al pueblo, que es vuestro. Vero, dando Eso es por lo que me hecho- estoy dando a entender. Por favor, Gaisca. Dando por hecho la capacidad del personal sanitario y no sanitario, me gustaría saber, frente a la privatización que amenaza la atención primaria, véase el acuerdo no cumplido con los pediatras, 061, los SWAP, la privatización de los servicios de informática. Ah, vale. Sí, vuelvo a empezar. Dando por hecho la capacidad del personal sanitario y no sanitario, me gustaría saber, frente a la privatización que amenaza la atención primaria, véase el acuerdo no cumplido con los pediatras, 061, los SWAP, la privatización del servicio de informática, la amenaza de desaparición de los pediatras, o los centros en transición, creo que es, o también el hecho de que quieran cerrar los centros hasta las 3. Todos estos hechos que se vienen preparando desde hace tiempo. Da la vuelta a la hoja que sí. Ah, perdón. ¿Qué actuaciones vas a realizar si eres elegida? ¿Sabes qué problemática se está dando en primaria con la agenda de 10 minutos y cómo afecta? Estamos muy encima de todo lo que está pasando en sanidad, lo estamos hablando además con varias secciones sindicales, estamos hablando con profesionales, pero seguimos teniendo el mismo problema, y es el que comentaba antes en relación a la sanidad. El tema, por un lado, del presupuesto, y por el otro lado, la ausencia de algunas de las especialidades de facultativos que dificulta mucho cubrir los espacios. Obviamente, en cuanto a las reivindicaciones salariales del SWAPS y del 061, ya hemos intervenido en el Parlamento hablando de eso, y hay un órgano, que es el órgano de representación de los representantes de los trabajadores, es la mesa sectorial de sanidad, y ahí esa mesa es la que establece las prioridades a la hora de mejorar las condiciones económicas. Se acordó en esa mesa sectorial de sanidad que primero se iban a recuperar para todos y todas las trabajadoras de Cantabria de la sanidad los derechos que habían perdido por los recortes durante la época de la crisis, y que después se iban a mejorar aquellas categorías que estaban en una situación, bueno, pues que sí que requerían unas mejoras salariales económicas. Obviamente nosotros lo que entendemos es que sí, esa mesa de sanidad existe y los representantes de los trabajadores de la sanidad, así como la consejería,
en esa mesa de participación toman unas determinadas prioridades, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar o trabajar para que esas decisiones se cumplan. Son los propios representantes de los trabajadores quienes tienen que priorizar en qué se gastan los pocos recursos que quedan libres, por desgracia, en sanidad. En cuanto al presupuesto, también sabéis perfectamente que lo decimos de manera activa y pasiva y lo hemos abordado en todos los presupuestos de Cantabria, que el drama, uno de los mayores dramas que tenemos y uno de los grandes problemas es la infrafinanciación sanitaria. Esto también nos limita el poder garantizar esos derechos a muchos más profesionales a la vez, pero paso por paso, obviamente, las decisiones de los representantes de los trabajadores en la mesa sectorial de sanidad. Pero si respondes a qué está pasando con los pediatras, ¿por qué van a cerrar los centros a las 3 de la tarde cuando se recuperen las 35 horas? ¿Qué es el centro en transición y cómo está afectando? ¿O las agendas de 10 minutos cómo están afectando a la atención al paciente? Eso ya no es tema de los sindicatos. Y esto es un debate político sobre líneas generales del partido. Cuando quieras preparamos eso, hacemos una intervención en el Parlamento. ¿Qué estáis tomando en el área de sanidad? Estamos trabajando en el área de sanidad y ahora mismo en el área de sanidad estamos trabajando con la iniciativa que va este lunes al Pleno, que es una petición del Colegio de Enfermería en relación a poner personal enfermero, o sea, personal auxiliar de enfermería en todos los centros educativos de Cantabria. También estamos con una propuesta sobre las cuestiones relativas a... se me olvidó el nombre, contracepción, que vino de una plataforma que se llama Planificados más Salud, que vino al Parlamento a pedírnosla. Obviamente vamos abordando caso por caso. Tenemos encima de la mesa también el tema de los informáticos de la privatización de los contratos, que lo estoy trabajando con los informáticos de atención primaria, y ojalá hubiera más personas que también desde el Círculo de Sanidad nos ayudasen a trabajar. Gracias. El Círculo está para otras cosas. No, el Círculo está para hacer propuestas políticas. Vamos, hacedmelo fácil. Venga, se está hablando, esto es para ambas, se está hablando continuamente de mareas, confluencias. En Castro nadie se acerca a Podemos en estos últimos 3 años. Un posible acercamiento de última hora por parte de personas o organizaciones que no han dado señales de vida a la hora de trabajar durante estos 3 últimos años. ¿Lo veréis con suficiente legitimidad moral? ¿Sois partidarios de acumular cualquier tipo de fuerzas sin importar su procedencia o trayectoria anterior? La última parte, perdón, si aceptaríamos personas independientemente de su trayectoria. Personas, organizaciones que se acerquen a Podemos de repente, digamos, en el último... Bueno, esto tiene relación con el tema de marea, ¿no? De la relación y coalición y formas de relacionarnos unas con otras. Bueno, creo que tiene que haber un proceso en el que comencemos desde cada uno de los municipios y también, bueno, sí, desde cada uno de los municipios, también a nivel autonómico, quiero decir, porque esto tiene que darse también a nivel autonómico, tiene que haber ese acercamiento. Más allá de si se han acercado o no a las sedes de Podemos, que eso, como he dicho antes, es que cada lugar y cada municipio es diferente, sí que me parece que como Podemos es una herramienta, y es la herramienta central y la herramienta más sólida, considero, no es porque estoy aquí, creo que deberíamos dar esos pasos y que podemos liderar esos pasos de acercamiento a todas aquellas organizaciones, personas, a sociedad civil en general, que creamos que pueden aportar y que pueden sumar, porque sí están y las hay, y creo que es interesante que hagamos ese trabajo. En relación al caso concreto de Castro, que yo sí tengo la suerte de conocer bien, obviamente la relación con Castro Verde ha sido pues, bastante decepcionante en relación a lo que esperábamos. Pero ha sido desigual. Ha habido personas con las de Castro Verde con las que el trabajo ha sido absolutamente imposible, véase Díaz Muño, pero también es cierto que hay muchos concejales y concejalas en Castro que con quienes nos hemos acercado, aunque sea de una manera informal, han tenido relación, por lo menos es mi caso. Yo mantenía con nuestra querida Patri, que se nos fue, una relación estupenda, hablábamos mucho habitualmente, hablábamos mucho sobre todo de patrimonio, con Humberto hablo bastante, además es una persona con la que tengo una cercanía suficiente como para poder hablar, y con Patricia. Es cierto que hay con otros concejales de Castro Verde y con otros miembros de Castro Verde con quien no existe esa relación. Pero claro, esto tendría algún tipo de importancia en el caso de que un proyecto político tuviera que basarse en la relación entre las personas y tiene que basarse en consensos políticos para mejorar la vida de la gente.
Cuando yo lo que espero de Castro y de todos los municipios es que cuando nos sentemos a hablar con otras fuerzas y con otros compañeros que hay en el camino, no nos sentemos a hablar, o solamente queramos sentarnos a hablar con amigos, o no queramos sentarnos a hablar con gente con la que no hemos tenido una buena relación, sino que lo que hagamos sea poner encima de la mesa propuestas políticas, ver cuántos consensos podemos alcanzar y a partir de esos consensos ver si es posible trabajar en común. Esa es la única forma. Es cierto que hasta ahora la dirección de Castroverde no ha querido trabajar de una manera abierta, o por lo menos dentro de su asamblea, algunos temas con nosotras, pero también es cierto que hay otras muchas cosas que las hemos trabajado individualmente bajo cuerda. Yo lo único que pido es altura de miras y mirar qué consensos se pueden llegar, qué políticas públicas podrían salir adelante y si eso es posible tirar para adelante. Anteponer la política a las relaciones personales. Una puntualización, me gustaría. Nos quedamos 2 minutos. 2 minutos. Nos quedan muchas Lo preguntas. discutimos luego si quieres. Luego ahí tienes otra pregunta similar. De todas formas, En tenemos esa pendiente. Es que viene a cuento con respecto a esta pregunta, pero bueno, lo podemos dejar para después. Vale. ¿Habéis valorado incluir el cántabro y el euskera en la educación? Bueno, yo he valorado incluir el cántabro, si es una valoración, porque forma parte del patrimonio lingüístico y en esa medida a medio largo plazo, como un proceso en el que pudiera conocerse pues eso, el patrimonio de Cantabria. Realmente el tema del euskera no me lo había planteado, la verdad, porque sí que es cierto que en esta zona en concreto en esta zona de Cantabria, pues es un tema importante, ¿no? Y bueno, es un tema que habría que valorar y tendríamos que tener en cuenta, por supuesto. En relación al cántabro, yo claro que creo que hay que dotar a los niños y a las niñas todas las herramientas necesarias como para que lo vayan aprendiendo. Hay ahora mismo una asignatura que va a meter el Gobierno de Cantabria dentro del currículum que es sobre patrimonio. Esperemos que también incluya cuestiones de patrimonio lingüísticas y que no solamente sea en tercero de la ESO como la plantean ahora, sino que todo el patrimonio vaya dentro de todas las materias dentro de la educación. Un pueblo que no se conoce a sí mismo es imposible que se reconozca como tal y que crezca a partir de ahí. En relación al euskera, yo creo que en Castro y en algunos de estos municipios del entorno supondría sobre todo un incentivo para que muchas personas no siguieran censadas en el País Vasco. Hay muchas personas en Castro, en Laredo, que hemos venido a ser cántabros, a decidir ser cántabros, pero que sabemos que Cantabria hoy en día no nos garantiza un futuro de trabajo para nuestros hijos e hijas y siguen censados en Euskadi para que sus hijos puedan estudiar euskera. Si se pondría, bueno, dentro del currículum oficial yo no lo incluiría en ningún caso, pero sí que daría la posibilidad, por ejemplo, de que pueda ser una optativa o que pueda estar fuera del horario lectivo como otra extraescolar más, simplemente eso, pues para hacer que no, o sea, incentivar a que la gente se cense aquí, no siga censada en Euskadi, no pague impuestos en Euskadi por el simple hecho de que sus hijos no puedan aprender de ninguna de las maneras un idioma que le va a ser útil en su futura vida, no puede aprender en el pueblo. Entonces, claro, dentro del currículum no, obviamente no es nuestra lengua, no puede estar dentro del currículum. Pues ofrecer o ampliar la posibilidad de que se pueda aprender en Castro para que la gente se quede aquí y decida escolarizar a sus hijos en Castro, pues sí, por supuesto. Pero también, vamos, el euskera, como el árabe, como el chino, como todos los idiomas que puedan facilitar la vida la vida laboral de los futuros niños y niñas. ¿Cómo se hace con el inglés? Eso es. O sea, facilitar todas aquellas lenguas que puedan ser útiles para la vida de los niños y de las crías. Una para Verónica, voy a tratar de resumirla un poco, si quien la ha hecho quiere explicarla, entenderla, pues que lo comente, porque es un poco largo. En resumen, en las entrevistas en las escalas del caso de Santander y cómo vas a gestionarlo políticamente, hablas constantemente de Saro y Mantecón, pero nunca mencionas el espectacular trabajo de Podemos Santander, aun estando limitados por no estar en el ayuntamiento. ¿Por qué no lo mencionas? ¿Te has planteado alguna vez preguntar la opinión del CCM electo? Hablo de Saro y de Mantecón porque hablo de quienes están dentro de las instituciones cambiando desde ya la vida de la gente. Obviamente el trabajo que hacéis los compañeros y compañeras de Santander es público, es notorio y ojalá cada día sea más. Ojalá uno de los retos que tenemos para Santander y para el resto de círculos de Cantabria
es haceros más fuertes a través de formaciones que ya estamos desarrollando y facilitaros cada vez más la posibilidad de desarrollar trabajo político dentro de vuestros municipios. Obviamente las confluencias, como he dicho antes, no va a ser un proceso de imposición, va a ser un proceso de acompañamiento, pero no reconocer la labor de Saro y la labor de Mantecón creo que está fuera de toda la pregunta. O sea, creo que es algo que es indiscutible. Son dos grandes políticos dentro del Ayuntamiento de Santander a quienes vamos a necesitar sí o sí para cambiar el Ayuntamiento de Santander y quitar de ahí al Partido Popular. No sé por qué tanto resquemor con que se nombre a dos grandes compañeros. No, es que falta parte de la pregunta. Sí, no he leído el principio porque he dicho que era larga. Si quieres explicarlo... Nadie tiene nada en contra de Saro Mantecón. Lo que quería decir es que, por ejemplo, en el debate de ayer, que era como empezaba eso, tanto Rosana como Abad hablaban del respeto y la autonomía de los municipios a la hora, pues eso, de las confluencias, al ser las personas que mejor conocen el municipio a la hora de tratar con las personas que forman estas agrupaciones municipales. Y que solo Verónica, en ese caso, admitió que se había estado puenteando al municipio, al Consejo de Santander, que ya se había estado hablando, ayer lo dijiste, y a raíz de eso pues venía lo demás de que se habla constantemente de Saro Mantecón, pero nunca se mencionaba a Santander en ese caso. Ayer no dije eso, ayer lo que dije, Lidia, es que obviamente yo había tenido relación con Saro y con Mantecón para muchas cuestiones de mi actividad política diaria. Y aparte de eso he coincidido con ellos en un montón de espacios, con Mantecón y con Saro, por ejemplo, en jornadas pro-Palestina, en mogollón de actos de la sociedad civil, y obviamente he hablado de política con ellos, pero he hablado de política con ellos y he hablado de política con los compañeros cuando voy a Ramales, con los de Ramales, cuando voy a Laredo, con los de Laredo y con los de Santoña, que incluso no son de nuestro espectro. Con el de con Suso tengo una relación en la que casi hablamos todas las semanas de chiloeches. Si a ti te genera algún problema que yo como diputada de Cantabria hable con representantes políticos de los municipios de Cantabria para poder hacer mi trabajo, pues es un problema, y creo que es un problema que deberíamos sentarnos y hablarlo en serio. Vuelvo a repetir lo de antes, el proceso de las confluencias tiene que ser un proceso de acompañamiento, tiene que ser un proceso en el que, teniendo la voluntad de la Asamblea Ciudadana, que es llegar a mareas amplias en casi todos los municipios posibles, se tenga en cuenta la idiosincrasia de cada uno de los sitios. Pero obviamente si la Asamblea Ciudadana nos dice que tenemos que ir hacia ese modelo, tendremos que sentarnos a hablar con vosotras, pero también intentar favorecer desde el Consejo que ese proceso se llegue a dar, porque si nos lo manda las bases, si nos las manda la Asamblea Ciudadana, está muy por encima de todas las cuestiones personales que podáis tener con estos dos grandes, y vuelvo a repetir porque lo son, políticos personales. Yo creo que ya se respeta a la Asamblea Ciudadana, obviamente. Bueno, habiendo escuchado... Eso de sentarse con el Consejo, no sé cuándo lo habrás hecho. A ver, por favor. Es que no he tenido cargo para ello. No entréis, por favor. Vamos a pasar, creo que es la última pregunta, llevamos ya justo de tiempo. Y de nuevo es una pregunta bastante larga, voy a intentar... Hay otra, resumirla. Lo otro no es una pregunta. Sí, tiene pregunta por abajo. Vale. ¿Están las fechas para las dos? Sí, voy a intentar resumir un poquito. Bueno, recientemente el Ayuntamiento de Castro retiraba su acusación en el caso Corta, y Podemos Castro reprochaba a Castro Verde que con ello, aunque fuese de forma tangencial, colaboraba en el no esclarecimiento de la justicia. Bueno, ¿pensáis que cualquier actuación municipal que ocasione, como ocurre en este caso, un perjuicio para toda la ciudadanía puede y debe denunciarse por parte de Podemos, sea quien fuere el partido político que la protagonice? ¿Pensáis que de forma contraria sería una cagada estratégica? Yo considero que cualquier cuestión que tenga que ver con la corrupción tiene que denunciarse sí o sí por parte de Podemos, por lo que expliqué anteriormente, en la pregunta que hicisteis anteriormente, porque forma parte de nuestro ADN y porque la corrupción es intolerable en cualquier caso y sea quien sea los que estén implicados. Así de sencillo, no tengo más. Esta y otras muchas decisiones del Ayuntamiento de Castro no me han gustado. No es la primera vez, esta es la primera vez que decide retirarse de una acusación, pero hay otras veces que se le ha pedido que se sumase a la acusación y no lo ha hecho. Pero una cosa muy distinta es que yo sí que veo un problema cuando continuamente se sale cargando contra el único partido que ha gobernado Castro en muchos años que no nos ha robado. Y a mí el miedo que me da es que esa crítica legítima y que tenemos que hacer sea al final tan amplia y deje tan fuera la crítica a los que verdaderamente nos han expoliado el pueblo, que le estemos poniendo en bandeja el ayuntamiento al señor Lolín, al señor de las anchoas, al esbirro de Revilla.
Ese es el miedo que a mí me da. No es una cuestión de la queja política, no es una cuestión de que no tengamos que poner encima de la mesa las cosas que Castroverde hace mal. Lo único que tenemos que medir y compensar, porque sí que es cierto que obviamente son los que gobiernan y son los que se tienen que llevar la mayor parte de la crítica posible, pero les estamos haciendo también el juego a los que realmente han robado. Si salimos diciendo, hemos salido diciendo, robaron estos y estos, y Castroverde muy mal, sí, pero es que los que robaron fueron ellos y ellos. Y si no está Castroverde o no estamos nosotros, o no está ningún partido que hasta el día de hoy no haya gobernado en Castro, no haya robado, van a volver los ladrones y nos van a volver a robar. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O por lo menos es como yo entiendo que tenemos que hacer. Claro que tiene que haber crítica, pero claro que tenemos que compensarla. En el Parlamento de Cantabria también nos pasa a veces. Hay muchas veces que tenemos que salimos a la tribuna y tenemos que decirle al gobierno de Cantabria, mira, esto lo estás haciendo mal, pero lo estás haciendo mal también porque mira la que prepararon los que estuvieron antes. Y eso también hay que hacerlo. O sea, hay que señalar al que ahora no está actuando como ha dicho que tenía que estar actuando, pero hay que señalar siempre al culpable para que no se vaya de rositas y acabe ganando dentro de esa crítica. Pero es que este caso concretamente es algo que se produjo hace 20 años. En la última intervención de Podemos en medios de comunicación, que fue esta semana, se ha señalado que realmente se les ha puesto el dedo en el nombre a todos los partidos. Pero es que en este caso ha sido Castroverde el que ha retirado la acusación. Si esto lo ha hecho en el caso Corta, cuando llegue el caso de la Luma, en el que hay 27 imputados y una posible responsabilidad patrimonial del ayuntamiento de 54 millones, que significa, si ese juicio el ayuntamiento lo pierde, que el ayuntamiento de Castro está arruinado para 100 años, habrá que darle un toque de atención a Castroverde y decirle pues, que no puede retirar la acusación particular. Y la forma que lo ha justificado el alcalde hoy en la radio es que es vergonzoso. Vergonzoso. Pero es que de día junio tú esperabas otra cosa distinta. Yo no espero nunca nada. Yo le conozco como un día antes de que tú nacieras. Por eso mismo, yo tampoco espero nada de Munino. De Munino, no de Castroverde tampoco espero nada. Yo de Castroverde sí espero cosas, de Ángel Munino. Pero los que están al lado también. Conchu se fue. Claro. No, si estamos de acuerdo. Y otra, espera un segundo. Vale la pena. Y eso hay que decirlo y ponerlo encima de la mesa. Pachu Bazán se fue ante estas actitudes. Por favor, no entremos en debates. Dejar responder, que son ellas las protagonistas. Un pequeño matiz. Yo no digo, y en ningún caso diré, que no lo critiquéis. Es más, o sea, creo que no ha habido ninguna injerencia jamás en el trabajo que hace Podemos Castro. Lo que hicimos el otro día, lo que hice el otro día era una recomendación de que por favor no se pierda el foco de quién fue el que robó. Porque el miedo, y os lo dije así, y así lo puse en el grupo, el miedo que yo tengo de todo esto es que al final quien salga fortalecido es el ladrón y no el que no ha querido enjuiciar al ladrón, que también es cómplice y también hay que señalarle. Pero el que me da miedo es que por esto vuelva a acabar gobernando el ladrón. Y es una propuesta comunicativa, no política. No cuestiono la directriz política ni la decisión política. Planteo las dudas respecto a la comunicación, que en este caso se hizo para mí mejor que en otros momentos, pero tenemos que seguir y tenemos que salir cada vez que haya un caso como el de Corta a volver a recordar quiénes fueron los que nos robaron y luego ya criticamos al ayuntamiento también, pero que el centro de la noticia sea este y este nos robaron y estos pueden volver a gobernar. También por desgracia, por dejadez de Castroverde en muchas cuestiones. No hay que tener tanto miedo, ¿eh? Paños calientes nunca, ¿eh? Paños calientes nunca. Bueno, vamos a dar por terminado. Seguimos ahora. Ahora vamos a seguir hablando. Tengo una pregunta más, pero no se ajusta a los términos. Estoy aquí haz la pregunta, la parte de abajo. No se ajusta a los términos políticos el debate del contenido. Y bueno, pues hasta aquí os agradezco que os hayáis acercado y a todos que habéis venido. Y bueno, que os vaya bien y que ganen mejor. O la mejor, y bueno, en cualquier caso.